Ahora vamos a proceder a la lección número 8, las finanzas en el hogar cristiano. Algunos consejeros matrimoniales señalan problemas en el manejo de las finanzas como una de las causas principales de conflictos graves en el hogar. A pesar de que reconozco que el tema de las finanzas es algo muy personal y es bastante delicado, siendo un problema tan común, creo que es importante que consideremos algunas verdades que nos puedan ayudar a no caer en esta trampa del diablo. Hay problemas graves que resultan en el hogar cuando hay presión financiera o económica. Empiezan a veces las quejas y las críticas contra el cónyuge. Ya sea que la esposa critica o se queja de que su marido no provee suficiente dinero, o que el marido se queja de que la mujer gasta demasiado dinero, pero empiezan las quejas y las críticas entre ellos. A veces vienen las mentiras. Debido a la presión que se siente, empiezan a mentir unos a otros, el marido a la esposa o la esposa a su marido, en cuanto al manejo de los fondos que tienen disponibles. A veces hay ataques contra el carácter del cónyuge, atacándole de que es mentiroso, o que es perezoso, o que es gastón, o lo que sea. Empiezan a atacar el carácter. A veces, como resultado de esta presión económica, hay poca comunicación entre la pareja misma. No pueden hablar de esto sin pelear, por tanto dejan de hablar de aquello y dejan de hablarse. También a veces uno empieza a tenerse lástima y como resultado viene la depresión, que esta actitud de tenerse lástima siempre produce. Se interrumpen a veces las relaciones sexuales normales y aún viene la separación y el divorcio. Usted dirá, ¿será cierto que solamente por causa del dinero? Sí. Aunque no es solamente por causa del dinero, siempre hay otros factores, siempre hay causas más fundamentales a veces en el corazón de la persona. Pero en esta misma semana, en la cual estoy grabando esta explicación de este estudio, estoy aconsejando a una pareja que tiene problemas graves en el hogar. Están separados ahorita, están a punto de divorciarse y todo tiene su raíz en el manejo, el uso, el mal uso de su dinero, en la presión económica. Claro que hay otros factores de egoísmo, de orgullo que entran, que son fundamentales aún tras estos problemas económicos. Pero el punto de pleito es el dinero y las posesiones pocas que tienen. Los problemas que resultan en el hogar cuando hay presión financiera o cuando no saben usar debidamente el dinero o cuando tienen actitudes indebidas en cuanto a sus posesiones o su dinero son graves. Debemos aprender que en el hogar, el matrimonio, el marido y la esposa son uno. Dios los ha unido. Por tanto, lo que tienen, lo tienen en conjunto. Muchas veces surge el caso que el marido, porque él es el que trabaja fuera del hogar y tiene la ganancia del dinero o la mayoría del dinero que se gana en la familia, que él piensa que este dinero es suyo, no es de su esposa. Él de su bondad le regala un poco para su uso de ella, pero eso es un regalo de él. No considera que él es el que tiene el deber de ganar el pan con el sudor de su rostro, y que lo que él gana no es suyo, sino que es también de su esposa y de sus hijos también, por supuesto. Es de la familia, no es solamente de él. O la mujer a veces lo que ella gana considera que es suya, y no tiene por qué unirlo con lo del marido para cubrir los gastos de la familia. He visto muchos casos de personas que la mujer dice, bueno, esta casa es mía,
O el marido dice, esta es mi casa. Personas que tienen vehículos, he sabido que uno que dice que este es el vehículo de mi esposa. Pero este es mío, yo hago con él lo que quiero. Ella hace con el de ella, lo que ella desea. Y así sucesivamente con propiedades y diferentes cosas que tienen, aquellos que tienen algunas facilidades, piensen de esta manera, esto es mío. Yo tengo cierto dinero apartado, esto es mío. Hasta cuentas de ahorro que solamente tiene el nombre del marido o solamente tiene el nombre de la mujer y solamente es de esta persona y el otro no tiene por qué tocarlo. Pero esto no es debido. Son uno. Y deben tener esta actitud también de unidad, de amor, de comprensión en cuanto al dinero. Bueno, con esto en mente pasamos a considerar algunas verdades bíblicas en cuanto al dinero y su uso. Estas verdades se supone que todo cristiano las debe conocer y las debe reconocer y debe vivir conforme a estas verdades. Pero obviamente no es siempre así. Y por este motivo vamos a tomar el tiempo de leer los textos, de considerar punto por punto cada una de estas verdades que son fundamentales de la palabra de Dios, acerca de la actitud que debe tener el cristiano y la cristiana hacia el dinero. Primero, las limitaciones del dinero. El dinero es algo totalmente temporal. Es algo totalmente de este mundo. Es algo limitado a esta vida. Es algo que aún en esta vida es totalmente pasajero. En Salmos 49, versículos 10 al 12, la Biblia dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Dice el texto que su íntimo pensamiento, lo que de veras creen dentro de sí mismo, es que sus casas serán eternas, y están muy equivocados, porque dejan a otros siempre sus riquezas, y perecen uno al igual al otro. Es temporal el dinero. Lo que el dinero puede comprar es temporal. Y debemos reconocer que hay algo más importante. Hay algo que permanece, en el cual nosotros debemos depositar nuestra confianza y nuestro amor. En Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5, la Biblia dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Nos está exhortando a no afanarnos por algo que no es permanente, por algo que es temporal, algo que es de un momento para otro. En el capítulo 27 y el versículo 24, la Biblia también enseña, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Las riquezas no duran para siempre. Claro que tienen cierto provecho, como también cierto peligro, cuando las tenemos en esta vida, pero no es algo en el cual podemos confiar, ni por el cual debemos afanarnos, ni al cual debemos dar el corazón, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. 1 Timoteo 6, versículo 7. Debemos recordar esta verdad, que el dinero no es permanente. El dinero pertenece exclusivamente a esta vida breve. Segundo, en cuanto a las limitaciones del dinero, el dinero realmente no satisface. En el libro de Eclesiastés
tenemos la búsqueda del Salomón por la felicidad, la satisfacción en esta vida. Y en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 declara: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entre las muchas cosas que encontró que eran no más que vanidad, era la posesión del dinero. El amor al dinero, dice, el que lo ama no se saciará nunca del dinero. El que ama tener mucho no sacará fruto nunca. También esto es vanidad. Ojalá que pudiéramos convencer a toda pareja, a toda familia, que el dinero, el tener mucho, no satisface cuando es algo que nosotros amamos y que ansiamos tenerlo. Salmos 52, del 5 al 7. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Estamos refiriéndonos a aquel hombre que confía en la multitud de sus riquezas. Y a veces no es una gran multitud de riquezas en la cual confía el hombre. Puede ser relativamente poco, pero para él se hace mucho y confía en aquello, y lo ama y se dedica a aquello. Cuán triste será su fin. Tercera verdad, las limitaciones del dinero. El dinero es incierto. A esto se refiere Cristo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20, al decir: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Tan incierto que es el dinero, y los tesoros de esta vida son muy inciertos. Recordemos esta verdad. También otra categoría en cuanto a las verdades bíblicas en relación al dinero es el daño que el dinero puede causar en su vida. Decía anteriormente que es bonito tener dinero. Hay ciertos beneficios de tener dinero en esta vida, de tener bastante dinero. Quizás hay beneficios, pero también hay peligros graves, porque el dinero puede ser su enemigo y le puede causar terrible daño. Primeramente, en este mismo texto en Mateo 6 y el versículo 24, nos advierte del peligro de que el dinero puede ser obstáculo en nuestro servicio a Cristo. Ninguno, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dice que es difícil, no dice que le costará mucho, dice que es imposible servir a Dios y servir al mismo tiempo a las riquezas. Tiene que escoger si servir a Dios o servir a las riquezas. Es peligroso cuando nosotros tenemos como meta en la vida ganar riquezas. Puede ser un obstáculo tremendo en nuestro servicio a Dios. En el mismo Evangelio según Mateo, en el capítulo 19, en los versículos 16 al 24, tenemos una ilustración de esta verdad en el caso del joven rico. El texto dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo:
Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es difícil entrar humildemente en el reino de Dios y servir fielmente a Cristo Jesús cuando hemos puesto como meta en la vida las riquezas. El dinero puede ser obstáculo para que usted no sirva a Cristo Jesús. Segundo, el dinero y el amor a las riquezas le puede cegar para que no vea el valor verdadero de aquello que es espiritual. En Mateo 6, 22 al 23, la Biblia dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si a la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En el contexto está hablando acerca de los tesoros de la vida, en lo que hemos fijado nuestra vista. Cuando usted se fija en aquello que es material, cuando usted pone como tesoro en su corazón lo material, las riquezas, el dinero, las posesiones, el resultado es que sus ojos están llenos de tinieblas. Su ojo no es bueno, el ojo es maligno, y todo el cuerpo estará en tinieblas y no podrá ver el verdadero valor de lo espiritual. Esto mismo es lo que había sucedido con el rico insensato que Cristo menciona en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12, versículos 16 al 21. Cuidado con su actitud, con su afán, con hacer su tesoro material y no ser rico para con Dios. El dinero le puede cegar para que no vea usted la importancia y el valor verdadero de lo espiritual aún de su propia alma. Tercero, el dinero puede absorber todo su amor para que ya no ame a Dios ni las cosas espirituales. Volviendo nuevamente a Mateo capítulo 6, en los versículos 19 al 21 que ya leímos acerca de no hacer tesoros en la tierra sino en el cielo, declara en el versículo 21: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que Dios desea del hombre es su corazón, que le ame de corazón, que le obedezca de corazón, que crea de corazón, que le sirva de corazón. Pero cuando ese corazón está lleno del amor para las cosas materiales, cuando el verdadero tesoro de su vida es lo material, las posesiones, el dinero, no cambia el amor para Dios. Por tanto, estas cosas materiales pueden absorber todo su amor para que ya no ame a Dios, ni aquello que es espiritual y eterno. En 1 Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo advierte acerca de este mismo peligro. 1 Timoteo 6, comenzando en el versículo 6 y leyendo hasta el 11. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero cuando tenemos nuestro amor puesto en las riquezas, se nos hace imposible seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Absorbe todo nuestro amor, toda nuestra energía, todo nuestro ser, y no deja nada para Dios. Aún en la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 8, en los versículos 11 al 14, nos advierte del peligro de olvidar a Dios por causa de las posesiones. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Reconocía Moisés y Dios, por supuesto, por medio de él, del peligro de que cuando empezaran a prosperar, que se podían olvidar de Dios y de sus mandamientos, de su guía, de su palabra. Cuidado con el dinero, porque puede absorber todo su amor. Punto 4. En cuanto al daño del dinero, es que puede hacer que confiemos en nosotros mismos y en nuestras riquezas en vez de confiar en Dios. A esto se refería también el texto que acabamos de leer en Deuteronomio 8, en el versículo 14. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Esto era el problema de la iglesia en la Odisea, de su actitud tan carnal. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 17 al 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿De nada? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué había sucedido con ellos? Ellos estaban confiando en sí mismos, pensaban que ya no tenían necesidad de Dios, estaban totalmente seguros de sí mismos por causa de la prosperidad material que tenían, y por esta causa se hicieron tibios en su actitud hacia Dios, y abominables para el Señor. Te vomitaré de mi boca. En Salmos 52, versículo 7, la Biblia nuevamente se refiere a aquel que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Este es el daño que puede causar el dinero en nuestra vida y en un hogar. El afán por el dinero o el amor al dinero puede ahogar el efecto positivo de la palabra de Dios en su corazón. A esto se refiere Cristo también en Lucas capítulo 8, en aquella parábola del sembrador. El dinero también puede producir problemas con otras personas, incluyendo problemas familiares. En Lucas capítulo 12, vino a Cristo Jesús un hombre que tenía un pleito con su propio hermano sobre la herencia. Lucas 12, del 13 al 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entienda, por favor, que cada uno de los hijos de Dios entendiera, que cada familia, cada pareja entendiera que el dinero, las posesiones, las riquezas, si las ponemos como meta, si las fijamos como aquello que deseamos lograr más que cualquier otra cosa, si las amamos y confiamos en ellas, en vez de ayudarnos, nos pueden destruir. Cambiemos nuestra actitud hacia el dinero y las riquezas y eliminaremos muchos de los problemas, la mayoría de los problemas causados en el hogar cristiano por problemas económicos. Además, la Biblia también nos enseña, aparte de no buscar las riquezas, la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, que no debemos afanarnos ni por las necesidades básicas de esta vida. Debemos trabajar cada día, debemos hacer todo lo posible por ganar el pan de cada día, debemos proveer para nuestra familia. Esta es responsabilidad del hombre, el que no trabaja, que no coma, pero no debemos afanarnos por aquellas cosas. Le refiero al estudio sobre el Sermón del Monte en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, aclaramos en detalle la enseñanza de Cristo allí, y es una enseñanza muy importante para todo matrimonio, que tanto el marido como la esposa estén convencidos de esta enseñanza de Cristo en cuanto al afán, no por las riquezas en este caso, sino por la comida, el alimento, el sustento del día y también el abrigo para usted y su familia. Pero también hay unas enseñanzas positivas en la Biblia con respecto al dinero que queremos considerar. Primeramente, debemos ganar el dinero por medio del trabajo honesto. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo describe la vida nueva en Cristo. Describe el cambio del hombre viejo al hombre nuevo. Y un aspecto de esto es en cuanto a la ganancia de las necesidades para su familia y para sí mismo. Y él declara en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El trabajo honesto es algo que la Biblia enseña. Ya hicimos referencia al texto en Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo enseña que el que no trabaja no debe recibir comida. El que solamente anda de mendigo día tras día y mes tras mes y no quiere trabajar, no debe ser sostenido. En 2 Tesalonicenses 3, versículo 10 declara, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 12. También en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, en la parábola de los talentos, que por supuesto Cristo presenta como una enseñanza para enseñar la responsabilidad que tenemos de servir a Dios conforme a las oportunidades que Él nos da, pero al mismo tiempo presenta un principio en cuanto al dinero, que debemos invertir ese dinero con cuidado, debemos usarlo con cuidado, no debemos malgastar, no debemos desperdiciar y no debemos andar en forma necia en cuanto al uso del dinero. Tercero, debemos evitar las deudas. En Proverbios capítulo 22 y el versículo 7, y luego iremos a un texto en el Nuevo Testamento, pero en Proverbios capítulo 22 y el versículo 7 encontramos uno de varios textos en la Biblia
que enseñan este principio. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Usted debe tener mucho cuidado en prestar dinero. A veces, cuando estamos comprando, por ejemplo, una casa, algo ya grande, es obligación, casi no hay manera de evitar un préstamo. Pero esto de andar prestando y prestando y prestando y viviendo de un préstamo para otro es realmente un problema grave y contrario al consejo bíblico, porque usted se hace esclavo de aquel que le ha prestado, y luego de otro, y luego de otro. Y creo que todos sabemos que casas de préstamo, no me refiero a los bancos, sino casas de préstamo, están cobrando un interés exagerado. Uno realmente debe tener más sabiduría, más inteligencia y más cuidado en la planificación del uso de su dinero y en sus gastos. Vamos a estar considerando el presupuesto familiar, pero hay que tener sabiduría en esto, porque si no, nos estaremos poniendo bajo un yugo del cual nunca podremos salir. En Romanos capítulo 13, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice en Romanos 13, del 6 al 8, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, pero luego dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Evite, mi estimado, las deudas. Yo sé que a veces hay situaciones inevitables, pero debemos hacer todo lo posible por evitar las deudas. Es mejor ahorrar el dinero y esperar para una compra que estar comprando al crédito. Porque cuando compra al contado está ahorrando dinero, no está pagando intereses. Pero cuando compra al crédito, usted está pagando a la persona más de lo que realmente vale el artículo que está comprando. Nuevamente, yo sé que a veces es inevitable, pero como principio fundamental es mejor ahorrar y comprar con el dinero y no al crédito. 4. Debemos ser generosos, no egoístas con nuestro dinero. ¿Recuerda lo que leímos en Efesios 4:28? El que hurtaba ya no hurte, sino trabaje con sus manos sosegadamente para que tenga para dar a aquel que tenga necesidad. No solo para sí mismo, no solo para su familia, sino que sea generoso con aquellas personas que tienen necesidad legítima de su ayuda. En 2 Corintios 9, versículo 7, la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos ser generosos en lo que damos para la obra de Dios y para aquellos que tienen necesidad. Este principio también lo encontramos en muchos textos del Nuevo Testamento. Ya hemos considerado las verdades bíblicas principales en cuanto al dinero y su uso que queremos considerar en esta lección. Y pasamos ahora al presupuesto familiar. Es muy importante tener un presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de cómo pensamos gastar el dinero que tenemos, o sea, nuestros ingresos mensuales. Entiendo que en algunos casos de ciertos negocios o ciertos trabajos, los ingresos no se pueden analizar mensualmente porque tal vez una persona trabaja tiene un trabajo donde gana durante 2 o 3 o 4 meses del año y los otros meses del año gana muy poco. En este caso debe analizar en cuanto al año cómo piensa gastar, pero siempre los gastos por lo general son mensuales o semanales en algunos casos. Así que es importante analizar de antemano cómo piensa gastar este dinero. Debe ser muy realista en cuanto a sus ingresos y también en cuanto a sus gastos. Si yo pongo ahí que voy a ganar $10,000
en el mes, pero estoy bien consciente que solamente voy a ganar 400, entonces realmente no estoy ayudándome en nada, porque la cantidad de ingresos que me he puesto no es realista. En cambio, también si pongo que voy a gastar en vivienda solamente $25, cuando sé que me cuesta 100, entonces nuevamente no me he ayudado en nada en poner un presupuesto. Debo ser realista en la formación del presupuesto. También es importante en esto del presupuesto establecer prioridades. En realidad, este es uno de los propósitos principales de tener un presupuesto. Es establecer los gastos de importancia prioritaria para así no gastar el dinero en cosas no esenciales y no tener dinero para lo esencial. Si gasto en cosas innecesarias, entonces tal vez no tenga el dinero necesario para lo esencial para la vida. Y entonces es cuando comienza el problema de las deudas, y con las deudas los intereses, y luego los préstamos para pagar los préstamos, y luego las mentiras, y el desánimo, y los disgustos en el hogar, y aún en algunos casos, por tantos problemas económicos, la separación y el divorcio, que es totalmente indebido e innecesario. Así que establezcamos las prioridades. Primeramente, en nuestro hogar siempre ha sido la ofrenda. Nosotros siempre apartamos cierto porcentaje de nuestros ingresos que sabemos que tendremos o que tenemos como ofrenda para la obra de Dios. Esto es diferente de una familia para otra, por supuesto, dependiendo de la espiritualidad de la persona, de su capacidad y todo. Pero esto debe ser primero. Nuevamente, debe ser realista. Debe ser obvio que si estoy ganando $250 al mes, no puedo ofrendar 200. Aunque quisiera, aunque sea de mi corazón hacerlo, pero no es factible porque también tengo la responsabilidad de mi familia. Así que debo ser realista también en cuanto a la ofrenda, pero también debo actuar con fe y generosidad. Segundo, se ponen los gastos fijos, es decir, aquellos gastos inevitables y que son cada mes. Mes tras mes tiene que estar pagando estos gastos. Primeramente la vivienda. Obviamente tiene que alquilar o cancelar la cuota de su casa o del apartamento donde está viviendo. Esto es un gasto que usted ya sabe que van a ser $25 o $250 o según sea su gasto de vivienda en el lugar donde vive, pero esto es fijo. Esto lo pone en segundo lugar. Segundo, tiene el agua. Por lo general también sabemos cuánto cuesta el agua cada mes. Debe colocar ahí esa cantidad. La luz eléctrica puede ser variable un poco, pero es algo que más o menos debemos nosotros saber estimar la cantidad que va a ser. Luego, si además de la luz eléctrica también tiene gas, ya sea gas propano en tanque o si es gas natural, como nosotros tenemos en nuestra área aquí donde vivo, pero debe poner también este gasto del gas. También la comida. Ahora, esto obviamente es variable y puede variar de una familia para otra en el mismo pueblo o en la misma ciudad. Depende del número de personas en la familia, de en qué piensa usted gastar su dinero para comida, si come en casa o fuera de casa, y todo esto va incluido ahí, pero comida es algo que obviamente todos los días, todos los meses, tiene que gastar en ella, y aquí es donde debe entrar especialmente la mujer en el hogar, porque por lo general el hombre no sabe cuánto puede gastar en comida. Y la mujer debe ser realista y obviamente debe ser económica también en esto, pero también debe conocer los gustos y las necesidades de su familia en particular y debe calcular un gasto
estimado de cuánto cuesta la comida. Si después del primer mes se da cuenta que usted puso demasiado en la comida o muy poca, entonces puede cambiar esto. Esto es algo que se va modificando con el paso del tiempo, pero al menos le da una idea. Último, como gasto fijo, al menos el último que tenemos en nuestro estudio, es posible que usted tenga otro que no lo hemos tomado en cuenta, pero son las deudas actuales. Si usted tiene deudas que está pagando, debe incluir a estas deudas. Si está comprando muebles, si usted está endeudado con la mueblería para cancelar una cuota mensual, obviamente esto es un gasto fijo hasta terminar la plaza de pago con esta mueblería o con lo que sea que está comprando. La sugerencia mía es que usted debe eliminar estas deudas lo más pronto que le sea posible y no volver a las deudas. Porque cuando estamos endeudados, estamos pagando intereses a otra persona. Es preferible, al ser posible, a veces no lo es preferible ahorrar y comprar al contado en vez de comprar al crédito. Pero estas deudas, las que tiene ahora, son gastos fijos. Estos deben ir después de la ofrenda, todos los gastos fijos. Bueno, ahora puede analizar cuánto le resta del dinero de sus ingresos. Faltan todavía otros gastos esenciales, pero que no son gastos mensuales, son ocasionales. Por ejemplo, la ropa, que por lo general no compramos ropa todos los meses, al menos nosotros no compramos ropa en nuestro hogar todos los meses. Por lo general, cuando van a comenzar las niñas en el colegio, al comenzar el año escolar, el mes anterior compramos nosotros cierta ropa para ellas. También en el lugar donde nosotros vivimos, en algunos casos de ustedes no será así, pero cuando cambia el clima, o sea que tenemos nosotros meses cuando hace mucho calor y luego meses cuando hace mucho frío, muy exagerado, y es necesario tener ropa para cuando hace calor y ropa para cuando hace frío. Y a veces cuando empieza a cambiar la estación del año, nosotros también hacemos algunas compras, pero de comprar ropa todos los meses no lo hacemos. Sin embargo, sabemos que tenemos que comprar ropa. Así que tiene uno que ir apartando cierto dinero cada mes para ropa. De otra manera, llega el momento de comprar la ropa y obviamente de un solo mes no puede tomar para comprarla toda. También los gastos médicos, que nuevamente, supuestamente no todos los meses vamos a tener gastos médicos. Y esto es variable también de país a país, por supuesto, dependiendo del sistema médico, de lo que se ofrece en cuanto a asistencia social y todo esto. Pero si tiene gastos médicos, estos son esenciales. Y es difícil calcular exactamente, pero a través de los años uno va adquiriendo un concepto de cuánto gasta por año en cuanto a gastos médicos. Si usted lleva un detalle de cuánto ha gastado en años pasados, esto le ayudará a calcular este gasto médico y apartar cierta cantidad cada mes para esto. Luego tenemos el transporte. Si a usted le toca viajar en autobús, o si tiene su propio vehículo, o si a veces tiene que viajar en taxi, alquilar un carro o lo que sea, esto es el transporte, el gasto que usted necesita incluir, porque es algo esencial el transportarse de un lugar para otro en los lugares donde nosotros generalmente vivimos. Luego, como gasto esencial, también hemos incluido los ahorros. Ahora, esto es especialmente importante si sus ingresos son variables. O sea, si usted tiene ingresos fuertes durante 2 o 3 o 4 o 5 meses, o aún 6 meses, pero luego los otros meses no tiene. Si usted gasta todo su dinero en estos 6 meses, ya para los otros 6, ¿qué es lo que tiene? Debe ahorrar. Y aunque tenga ingresos mensuales, firmes, sólidos,
Usted también debe ahorrar para aquel momento cuando se encuentre desempleado, cuando se encuentre en problemas especiales de salud o cualquier problema que tenga. Será importante apartar, aunque sea unos centavos, si es lo mucho que puede hacer, si no es asunto de $1, sino de centavitos, lo que puede ahorrar, pero vaya ahorrando un poquito cada mes. Esto también le servirá para no tener que entrar en deudas, para no comprar al crédito, sino para comprar al contado aquellas cosas que necesita para su casa, para su familia. Y luego, en último lugar, puede poner gastos no esenciales. Gastos que usted piensa hacer, pero que no son tan esenciales. Pero este es solamente después de llenar el presupuesto anterior con todos los gastos fijos y lo que usted piensa dar para la obra de Dios. Espero que usted, con su familia, especialmente los maridos, el marido y la esposa, que se sienten juntos, que piensen bien en estos gastos, que establezcan prioridades y que establezcan un presupuesto familiar. Les ayudará mucho a evitar problemas. Y, hermano o hermana, escuche a su cónyuge. Comuníquense bien en esto. Sean francos, sean abiertos, sean amorosos, sean pacientes, sean comprensibles en cuanto a las necesidades y los puntos de vista de su cónyuge en esto de establecer el presupuesto para su familia. Después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, se da cuenta que su presupuesto no es realista, que no es factible la forma en que lo tiene establecido, lo puede cambiar y lo puede ir modificando a como sea necesario. Si tiene más ingresos o menos ingresos o gastos especiales, puede cambiar el presupuesto, pero debe tener un presupuesto que le ayude a tener en mente cómo va a gastar su dinero, con sabiduría y para la honra de Dios. Los gastos no esenciales a veces son innecesarios. Y es importante que nosotros como cristianos sepamos usar el dinero que Dios nos provee por medio de nuestro trabajo. Para evitar los gastos innecesarios, sugiero que se haga estas preguntas que enseguida detallamos. Primeramente debe preguntarse si realmente es algo que necesita. Si no es algo que necesita, entonces debe considerar si realmente debe comprarlo o no. Luego debe preguntarse, ¿lo podemos comprar al contado o cabe en nuestro presupuesto para las deudas? Porque si lo va a comprar al crédito, pero ya tiene lleno, completo el presupuesto, ¿de dónde piensa tomar para pagar esta deuda? Tercero, ¿es este artículo una prioridad en nuestra familia? Tal vez sea bonito, tal vez sería bonito tenerlo, pero realmente es prioridad en nuestra familia. O hay otra cosa que queremos comprar o en que queremos nosotros gastar nuestro dinero que es de mayor importancia para nuestra familia. No se deja influir por otras familias, por lo que los demás hacen, sino por las prioridades que ustedes se han fijado en su familia. 4. Estamos actuando con sabiduría. Esta sabiduría, por supuesto, según Santiago 1:5, viene por medio de la oración de fe a Dios. Pida sabiduría a Dios. Y por último, lo podremos conseguir en mejor precio. A veces nos entusiasmamos por algo que vemos nosotros en una vitrina y pensamos comprarlo ya en el momento sin comparar precios, que tal vez lo compramos nosotros en mejor precio en otro lugar. Si algunas de las sugerencias o algunas de las ideas en este estudio, esta lección acerca de las finanzas en el hogar, no son aplicables para usted o hay otras que tal vez son más factibles, más aplicables en su caso o en el caso de su área, de su país, espero que tome la libertad pues de hacer esta aplicación, por supuesto, cuando usted enseñe este estudio a la iglesia o a otras personas. Obviamente me siento muy limitado en este aspecto porque es tan variable de un país para otro y de una familia para otra el poder hacer estas aplicaciones, pero al menos espero que las verdades bíblicas en cuanto al dinero y su uso que nosotros consideramos
sean útiles para usted y para las familias en la iglesia del Señor, donde usted está sirviendo como obrero de Dios. Ahora nosotros seguiremos con la siguiente lección, la número 9, la relación sexual en el hogar cristiano.